¿De verdad necesitamos casarnos para ser felices? ¿O será que, en el fondo, lo único que buscamos es escapar de la soledad? Joe, una mujer adelantada a su tiempo, parecía tener todas las respuestas, hasta que la vida le mostró que incluso la libertad más feroz puede temblar frente al deseo más humano de todos, ser amados. Precipité al rechazarlo. ¿Lo amas? Me importa más ser amada. Quiero ser amada. Eso no es lo mismo que amar. Joe, una chica fuerte, atrevida y testaruda, busca su independencia en una época donde las mujeres no eran bien vistas con estos ideales. Según la sociedad, las mujeres tenían que conseguir un marido adinerado y asegurar su futuro y la de sus hijos. En ese transcurso de la vida, Joe conoció a Laurie, un joven elegante que desde el primer encuentro sintió atracción por Joe, por su belleza peculiar y su carácter atrevido e indomable. En contraposición, su hermana Meg eligió casarse y formar una familia, convencida de que el dinero y las riquezas no importaban si había amor de por medio. Pero, ¿acaso el amor basta para luchar contra la vida misma? El psicólogo Viktor Frankl decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y aunque el amor puede ser ese porqué que sostiene, también es cierto que sin las bases mínimas para sobrevivir, el amor corre el riesgo de desgastarse frente a las adversidades. Laurie y Joe pasaron momentos y días después de la boda de Meg, Laurie le confesó su amor. Te he amado desde que te conozco, Joe. Fue inevitable. Y traté de mostrarlo y tú no me dejaste y está bien. Pero debo hacerte escuchar ahora. Y dame una respuesta, porque no puedo seguir igual que hasta hoy. Por Dejé favor, las no. apuestas y todo lo que no te gusta. Me alegra haberlo hecho. Está bien. Esperé y no me quejé jamás. Porque creí que ibas a amarme, Joe. Creí que ibas a amarme. ¿Pero acaso el amor es cuestión de esperar? La experiencia de Laurie nos revela una verdad dura. El amor no es una recompensa por la paciencia, ni un sentimiento que surge solo porque alguien lo merece. Desde la psicología, Erich Fromm advertía que el amor no es un objeto que se recibe pasivamente, sino un acto activo, una elección mutua. Esperar a que alguien te ame es como esperar que un árbol dé frutos de una semilla que nunca fue plantada. El filósofo Søren Kierkegaard señalaba que el amor auténtico no puede forzarse ni imponerse, porque nace de la libertad interior del otro, y cuando se convierte en obligación, deja de ser amor para convertirse en una carga. Por eso, esperar un amor que nunca llega es un acto de esperanza vacía, confundir paciencia con ilusión. El tiempo no crea amor donde no existe, solo prolonga el dolor de quien espera. Así, la adolescencia quedó atrás y dio paso a la adultez, una etapa más dura que se encarga de mostrarte las realidades que antes ignorabas. Joe viajó a Nueva York decidida a perseguir su sueño de convertirse en escritora. Presentó un manuscrito en una editorial, pero pronto se encontró con una exigencia reveladora de la época. Dashwood, el director, le advirtió que si quería publicar, debía asegurarse de que sus protagonistas femeninas terminaran casadas o muertas. Joe aceptó con recelo, pero también con alegría. Aunque fuese un pequeño logro, era el primer paso hacia el futuro que siempre soñó. Sin embargo, la vida no tarda en interrumpir los sueños. En medio de aquella experiencia en Nueva York, recibió una noticia desgarradora. Su hermana Beth estaba gravemente enferma. Entonces, Joe decidió regresar a casa, consciente de que esta vez el tiempo con ella podría ser el último. Mientras tanto, Amy se encontraba en París perfeccionando su pintura. Siempre había sentido algo por Laurie, aunque él jamás lo notó. Cegado por su amor hacia Joe, motivada por su tía March, estuvo a punto de comprometerse con Fred Bond, un hombre adinerado que le aseguraría estabilidad y prestigio. Sin embargo, la inesperada llegada de Laurie comenzó a poner en duda aquella decisión. Amy, consciente de que no poseía la independencia ni la fuerza de Joe, se sentía frustrada. Sus intentos por destacar en el arte parecían estancados y llegó a confesar que acabaría siendo solo un adorno más de la sociedad. Fue en esa vulnerabilidad, entre encuentros y confidencias, donde nació una cercanía distinta con Laurie, una tensión nueva, que él jamás había sentido por ella, hasta que, en un momento de honestidad, Amy le confesó, siempre lo había amado, pero también dejó claro que no sería la sombra que él usara para olvidar a Joe. Amy, a diferencia de Joe, era más conformista, también tenía sueños, como convertirse en pintora, pero al mismo tiempo sabía que en aquella época ser mujer significaba cargar con límites que cortaban las alas de la independencia. Para ella, la mejor salida no era la libertad,
sino un matrimonio que le asegurara estabilidad y un lugar respetado dentro de la sociedad. Estaba dispuesta a casarse incluso sin amor, porque en su visión eso representaba menos sufrimiento que enfrentarse a la incertidumbre de una vida sin respaldo. Al final, casarse no era un acto romántico, sino más bien una huida de la precariedad y una búsqueda de comodidad antes que de pasión. Aquí entra un concepto que sigue vigente. Muchas veces, las elecciones afectivas no nacen del amor, sino de la conveniencia. Es lo que algunos llaman hipergamia, la tendencia a elegir a la pareja que ofrece mayor seguridad o estatus, incluso si no existe un sentimiento profundo. No es una regla absoluta, pero sí un patrón que la sociedad ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. En casa, la tragedia no pudo evitarse. Beth falleció, dejando a la familia sumida en el dolor. Días después del funeral, Joe conversa con su madre. En medio del silencio, ella le anuncia que Amy está de regreso y viene acompañada de Lori. El nombre de Lori despierta en Joe un torbellino de dudas y arrepentimientos. Confiesa que quizás se equivocó al rechazarlo. Ante la pregunta de su madre de si realmente lo ama, Joe titubea y con voz vacilante admite que si Lori le propusiera matrimonio ahora, aceptaría. Pero al insistir su madre, Joe revela la verdad. No sabe si lo ama. Lo que en realidad quiere es ser amada. Joe estalla en un reclamo profundo. Las mujeres no solo sienten amor, también tienen sueños, mente, alma, ambición y talento. Está cansada de que el mundo espere que su único destino sea amar y ser amadas. Y sin embargo, esa afirmación, tan justa y valiente, lleva escondido un peso silencioso: la soledad. Joe desea un amor que le dé refugio en un mundo cruel y frío, un amor que aún no ha encontrado. En un arrebato de vulnerabilidad, escribe una carta a Lori. En ella confiesa que su verdadero miedo nunca fue al matrimonio, sino a perderlo para siempre. Le pide perdón por haber huido y por rechazarlo, reconociendo que tal vez lo peor no sería ser esposa, sino vivir sin él. En París, Amy toma una decisión firme. No se casará con Fred, porque entiende que un matrimonio sin amor sería una mentira. Lori, conmovido por su sinceridad, no puede contenerse y la besa, sellando un destino que ninguno de los dos había previsto. En casa, Joe es despertada por Lori. Entre sorprendida y emocionada, lo abraza con fuerza y le pregunta por su viaje y por Amy. Lori comienza a contarle, pero en medio de sus palabras deja escapar algo inesperado. Mi esposa. El corazón de Joe se detiene. Sin comprender del todo, repite incrédula: ¿Tu esposa? Lori, con voz serena, le revela la verdad. Siempre te amé, Joe, pero mi amor por Amy es diferente. Tenías razón, no éramos el uno para el otro. Joe baja y se reencuentra con su hermana. Entre abrazos, aún sienten el peso del luto por Beth. Más tarde, a solas, Joe toma la carta que alguna vez escribió a Lori y la rompe en silencio. Ese simple gesto era más que papel desgarrado. Era la despedida definitiva de un amor que nunca existió realmente. Quizás no amaba a Lori como pensaba. Tal vez lo que sentía no era amor genuino, sino el eco de su necesidad de ser amada, de no quedarse sola. Y entonces surge la pregunta inevitable: si Lori hubiese permanecido soltero, ¿habría funcionado entre ellos? La respuesta, aunque dolorosa, es clara: no, porque un amor nacido de la necesidad no es amor, es solo un refugio pasajero contra la soledad. Pero la historia de Joe no termina solo en desamor. Al contrario, transforma sus vivencias en su mayor inspiración. Empieza a escribir sobre lo que mejor conoce: su infancia, sus hermanas, sus sueños y pérdidas. Cada página es un reflejo de su verdad, y cuando el señor Dashwood decide publicarla, Joe comprende que su voz, su visión, también podían tener un lugar en el mundo. Aunque él le pide un final más convencional, con la protagonista casada, Joe, consciente de la realidad, acepta el cambio, pero con sus propias condiciones. Y así, su historia ve la luz, convirtiéndose en el primer gran paso hacia su sueño de ser escritora. Finalmente, la vida coloca a cada hermana en un camino distinto. Meg se casa por amor, pero descubre que el matrimonio no resuelve las dificultades de la vida. Amy, más pragmática, se une a Lori y encuentra en él estabilidad y afecto. Y Joe, aún sin un amor romántico, cumple algo más trascendente: construir con sus propias manos una escuela, un legado que da vida y futuro a otros. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿debemos casarnos para ser felices? Mujercitas nos muestra que no hay una única respuesta, porque la felicidad no siempre se encuentra en un sí,
acepto, ni tampoco en la soledad absoluta. La felicidad se construye en la autenticidad de cada elección. Para unas puede ser el amor o el matrimonio, para otras el arte, para otras un propósito que trasciende. Quizás la enseñanza más profunda es esta: el amor y el matrimonio puede ser un camino, pero nunca la única meta. La verdadera plenitud está en no traicionar lo que somos. ¿Y tú necesitas un amor para ser feliz? Tal vez la respuesta no esté en alguien más, sino en aprender a abrazar tu propia soledad, porque cuando logras amarla, la vida suele devolverte un propósito. Y quizá en ese propósito aparezca un amor que también sepa abrazar tu soledad.